Bien, vamos a desarrollar ahora nuestro segundo ejercicio de movimiento circular uniforme, en donde el enunciado del problema nos indica que dos partículas se mueven sobre una circunferencia con movimiento circular uniforme, con velocidades angulares w1 y w2. Ahora bien, si estas dos partículas se mueven en la misma dirección y sentido, partiendo del mismo punto, el tiempo que tardan en encontrarse por primera vez es de 2 segundos. Ahora, si se mueven en sentidos contrarios, el tiempo en encontrarse por primera vez es de 0,5 segundos. Lo que nos pide el problema es hallar la relación entre estas dos velocidades angulares, ¿sí? Acá yo ya tengo extraído los datos de mi problema, en donde tengo como únicos datos numéricos los datos del tiempo de mi primera situación y de mi segunda situación, ¿sí? No me dan nada acerca de las velocidades angulares, ¿ok? Ahora lo segundo que debo desarrollar es la gráfica, ¿no? La situación de mi problema. Lo debo plasmar en una gráfica. Entonces, el ejercicio nos indica dos situaciones, ¿sí? La primera, en donde ambas partículas parten del mismo punto. Ojo, estas partículas deben partir del mismo punto. Y en el primer caso, o en una primera situación, estas partículas van en la misma dirección y mismo sentido, ¿sí? Entonces yo voy a considerar a mi partícula 1 con una velocidad angular w1 que va en ese sentido, ¿sí? Y a la partícula 2 con una velocidad angular w2 que también va en el mismo sentido y parten del mismo punto. Ahora acá hay una primera traba, ¿ok? El enunciado del problema no nos dice nada acerca de qué partícula tiene una mayor velocidad angular, ¿sí? Porque, ¿no? Hay tres situaciones en este caso. Una, cuando la velocidad angular de 1 es mayor que la velocidad angular de 2. La otra es cuando ambas velocidades son iguales. Y la tercera es cuando la velocidad angular de 2 es mayor a la velocidad angular de 1, ¿no? Se debe asumir esas tres situaciones si es que el enunciado del problema no te dice nada acerca de quién es más rápido que otro, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, debemos basar todas esas tres opciones, ¿sí? Ahora, de las tres, una es descartable. ¿Y cuál es esa? Que ambas partículas tengan la misma velocidad angular. Si estas partículas tienen la misma velocidad angular, cuando inician su movimiento, van a estar juntos todo el trayecto. Por lo tanto, no va a haber un encuentro, ¿ok? Entonces, cuando ambas partículas tienen la misma velocidad angular, prácticamente esa opción se descarta. Vayamos con el primer caso, o perdón, con este segundo caso, en donde la velocidad angular de 1 es mayor a la velocidad angular de 2. Cuando estas partículas están en movimiento, la partícula 1 va a ser quien adelante de manera rápida a la partícula 2, ¿ok? Entonces ahí sí ya va a haber un primer encuentro, ¿no? En algún punto de la gráfica. O la tercera situación, cuando la partícula 2 tenga una mayor velocidad. ¿Qué quiere decir? Que la partícula 2 va a ir rápido en una primera situación y va a volver a encontrar a la partícula 1, ¿no? En un punto cualquiera. Entonces, en esas dos situaciones sí hay encuentro por primera vez, ¿ok? Entonces vamos a asumir, ¿no? El caso, y vamos a hacer ese tipo de ejercicio, en el cual la velocidad angular de 1 es mayor a la velocidad angular de 2. Vamos a asumir ese caso. Voy a asumir en mi gráfico que el encuentro se va a producir en este punto, ¿ok? En este punto. Si la velocidad angular de 1 en este caso es mayor a la velocidad angular de 2, la partícula 1, cuando se desarrolla movimiento, va a empezar a adelantar de forma rápida a mi partícula 2, ¿sí? A la partícula 2. ¿Hasta qué punto? Hasta que la partícula 2 vuelva a dar una vuelta más y se encuentren en el punto de encuentro, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con mi partícula 2? La partícula 2 inicia un movimiento más lento y yo voy a asumir que desarrolla el movimiento desde este punto hasta este punto, llegando a tener una velocidad angular w2 igual que al principio, ya que se trata de una velocidad angular, perdón, movimiento circular uniforme. Y la partícula 2 me va a hacer un desplazamiento angular sub 2, ¿sí? La partícula 2. ¿Qué pasa con mi partícula 1? La partícula 1 en un inicio va a adelantar a la partícula 2 y ya va a iniciar su movimiento y va a llegar al punto de encuentro de manera rápida, ¿no?
Pero cuando llega a este punto, la partícula 2 se encuentra todavía a mitad del camino. Por lo tanto, la partícula 1 me tiene que dar nuevamente una vuelta más, ¿no? Una vuelta más, hasta volver a encontrar a la partícula 2, ¿sí? Por lo tanto, la partícula 1 se desplaza desde este punto hasta este punto, da una vuelta más, ¿no? Y vuelve a encontrar a la partícula 2, ¿no? Entonces, la partícula 1 se encuentra acá con una velocidad angular 1 que tenía al principio, ¿ok? Y va a desarrollar un desplazamiento angular que yo lo voy a llamar desplazamiento angular θ sub 1, ¿sí? Esa es la situación de mi problema, ¿sí? Ahora lo que debo hacer es extraer una ecuación del gráfico, de este gráfico, de la primera situación. Y ojo que esto ocurre en la primera etapa del tiempo, en un tiempo t sub 1. Todo esto ocurre en un tiempo t sub 1. ¿Cuándo? Cuando las partículas parten del mismo lugar, en el mismo sentido y la misma dirección, ¿ok? De acá yo voy a extraer un dato. Voy a decir que el desplazamiento angular de la partícula 1 es igual al desplazamiento angular de la partícula 2, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el desplazamiento angular de mi partícula 1 es igual al desplazamiento angular de mi partícula 2. O sea, que este desplazamiento angular es igual a este desplazamiento angular, ¿sí? A todo este desplazamiento angular. Pero ¿qué pasa con el desplazamiento angular de 1? El desplazamiento angular de 1 me da una vuelta más acá. Por eso es que yo voy a poner que el desplazamiento angular de 1 es igual a ¿quién? Al desplazamiento angular de 2 más una vuelta, o 2 pi radianes. Y esta va a ser mi primera ecuación, ¿ok? ¿Qué pasa con el segundo caso, en un tiempo t sub 2? El enunciado del problema me indica que las partículas van en sentidos contrarios. ¿Qué quiere decir? Que la partícula 1 va en este caso, en esa dirección, y la partícula 2 me va en esta dirección, con una velocidad angular w sub 2. Ojo que las velocidades angulares en ambas situaciones son las mismas, ¿sí? Ahora, en acá nos dicen que se vuelven a encontrar por primera vez a los 0,5 segundos, que yo le he denominado un tiempo t sub 2. Como la partícula 1 es mucho mayor en velocidad angular que la partícula 2, la partícula 1 me va a hacer más desplazamiento angular. Por lo tanto, yo voy a asumir que el encuentro se produce por acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque la partícula 2 va más lento que la partícula 1. En ese caso, la partícula 2 me ha desarrollado un desplazamiento desde este punto hasta este punto, ¿no? Con una misma velocidad angular, w sub 2. Y va haciendo un desplazamiento angular también, que yo lo voy a llamar θ sub 2', ¿sí? La velocidad angular de 1, en este caso la partícula 1, que tiene una mayor velocidad angular, se va a desplazar desde este punto hasta este punto, al punto de encuentro, con la misma velocidad angular, w sub 1, ¿sí? Y me va a hacer un desplazamiento angular, θ sub 2', ¿no? Perdón, θ sub 1'. Y lo que tengo que hacer acá es extraer una ecuación del gráfico, ¿no? En acá la ecuación es más fácil. Me dice que θ sub 1' más θ sub 2' es igual a ¿qué? θ sub 2, θ sub 1, ¿no? Más θ sub 1 es igual a ¿qué? A los 360 grados completos, a la una vuelta completa, a la una revolución completa o a los 2 pi radianes, que en este caso lo voy a anotar, completos, ¿sí? Y esta va a ser mi ecuación número 2. Y ojo que todo esto ocurre en un tiempo t sub 2, ¿ok? Entonces acá yo ya tengo las ecuaciones extraídas de mi gráfico. Lo único que debo desarrollar ahora es el análisis de cada partícula, ¿ok? Ya sabemos que la única ecuación para movimiento circular uniforme es esta, ¿no? En donde me dice que el desplazamiento angular de cualquier cosa es igual a la velocidad angular por el tiempo. Esta es la única ecuación que yo voy a utilizar, ¿ok? Entonces analicemos la primera situación con un tiempo t sub 1. Vayamos a desarrollar de la ecuación, ¿no? Como segundo punto de la ecuación, ¿sí? La ecuación 1 es igual al desplazamiento angular de 1. Pero yo sé que el desplazamiento angular de 1 es igual a la velocidad angular de 1 multiplicado por el tiempo en el cual ocurre esta situación. En este caso es el tiempo t sub 1, ¿no? Y todo esto es igual a ¿quién? Al desplazamiento angular de la segunda partícula.
Pero esto es igual a ¿qué? A la velocidad angular de 2 multiplicado por el mismo tiempo t sub 1. Más 2 pi radianes. ¿Sí? 2 pi radianes. Voy a despejar las velocidades angulares en esta ecuación y ordenando me va a dar que la velocidad angular de 1 menos la velocidad angular de 2 es igual a 2 pi sobre el tiempo t sub 1. El tiempo t sub 1 es un valor numérico, que en este caso es 2, ¿sí? Por lo tanto, este valor numérico, que en este caso es 2, con este 2 de arriba se me va a ir, ¿sí? Con ese 2 de arriba se me va a ir, llegando a tener una ecuación final de ¿qué? Que la velocidad angular de 1 menos la velocidad angular de 2 es igual a pi, siendo esta mi ecuación 1', ¿ok? Mi ecuación 1'. ¿Qué pasa con la ecuación 2? Como tercer punto de la ecuación 2. En mi ecuación 2 voy a desarrollar lo mismo que he hecho en mi ecuación 1, ¿no? Simplemente voy a reemplazar esta ecuación, la única que tengo. Mi ecuación 2 dice que el desplazamiento angular de 1' es igual a ¿qué? A la velocidad angular de 1, que no cambia en ninguna de estas dos situaciones, multiplicado por el tiempo en esta situación, ¿no? Que yo le he denominado el tiempo t sub 2, ¿no? T sub 2. Multiplicado por t sub 2 más el desplazamiento angular de 2', que es igual a ¿qué? A la velocidad angular de 2 multiplicado por el tiempo t sub 2, ¿ok? Y todo esto es igual a 2pi. Ordenando esta ecuación, tengo que la velocidad angular de 1 más la velocidad angular de 2 es igual a 2pi sobre el tiempo t sub 2 de mi segunda situación. Ahora bien, este valor de tiempo t sub 2 vale 0,5 en mis datos, ¿no? Que de manera fraccionaria vale 1/2. Esto vale 1/2. Por lo tanto, ordenando la ecuación, me da que la velocidad angular de 1 más la velocidad angular de 2 es igual a 4pi, siendo esta mi segunda ecuación. ¿Sí? Acá yo ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ok? Ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo resolver el problema. Entonces voy a despejar la velocidad angular de 1 en mi primera ecuación, ¿sí? En mi primera ecuación. Lo que voy a hacer acá entonces como cuarto punto es de 1, ¿no? De 1', que es esta ecuación, voy a despejar la velocidad angular de 1 que da como resultado pi más la velocidad angular de 2. Y esta ecuación yo lo voy a reemplazar en 2', ¿no? En 2'. Entonces, ¿no? Entonces, en 2, reemplazando en 2, tengo que la velocidad angular de 1. ¿Pero quién es la velocidad angular de 1? La velocidad angular de 1 es igual a ¿quién? A pi más la velocidad angular de 2, ¿sí? Es todo eso. Más la velocidad angular de 2, que es igual a 4pi. Despejando toda esta ecuación, tenemos que la velocidad, 2 veces la velocidad angular de 2 es igual a pi menos pi. Sería 3pi. Dando como resultado la velocidad angular de 2 igual a 3pi medios radianes sobre segundo, que es la velocidad angular, de mi partícula 2. ¿Sí? La velocidad angular de mi partícula 2. ¿Qué pasa con mi partícula 1? ¿No? Voy a reemplazar este dato que tengo acá en la ecuación que yo he despejado, ¿no? En donde he despejado W sub 1. Entonces voy a reemplazar el dato obtenido en este punto. Entonces como quinta etapa o como quinto paso, reemplazando W sub 2, ¿no? Y hallando W sub 1 en esta ecuación, ¿sí? Por lo tanto, W sub 1 es igual a pi más W sub 2, pero W sub 2 es igual a 3pi medios radianes, ¿no? 3pi medios radianes sobre segundo. Por lo tanto, el resultado o la velocidad angular de mi partícula 1 es igual a ¿cuánto? 5pi medios radianes sobre segundo. ¿Sí?
Y esa es la velocidad angular de mi partícula 1. ¿Ok? El problema lo que nos pide hallar es la relación de estas velocidades angulares. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar o hallar esa relación. 6. Hallando la relación que nos piden, ¿no? Velocidad angular 1 sobre velocidad angular 2. Por lo tanto, la velocidad angular de 1 es sobre velocidad angular de 2 es igual a ¿qué? La velocidad angular de 1 vale 5 medios de pi, ¿no? Mientras que la velocidad angular de 2 vale 3 medios de pi, ¿sí? Desarrollando esta ecuación, esto con esto se me va y esto con esto se me va. Por lo tanto, la relación en este caso de la velocidad angular de 1 sobre la velocidad angular de 2 es de 5 tercios. ¿Ok? ¿Cuándo? Esto cuando la velocidad angular de 1 es mayor a la velocidad angular de 2. Esa es mi respuesta cuando ocurre esta situación. ¿Ok? La respuesta es esta. Cuando, nuevamente vuelvo a repetir, cuando la velocidad angular de 1 es mayor a la velocidad angular de 2. ¿Sí? La condición es esa, para que esta respuesta sea válida. ¿Ok? ¿Qué pasa en mi segunda situación? Cuando la velocidad angular de 2 sea mucho mayor a la velocidad angular de 1. Lo único que cambia en acá son la ubicación del desplazamiento angular de mis datos. ¿Ok? Si la velocidad angular de 2, en este caso, es mayor a la velocidad angular de 1, que es en mi segundo caso, solamente cambian los subíndices de todas mis ecuaciones, ¿ok? De todas mis ecuaciones. Lo pueden desarrollar y les aseguro que les va a salir más o menos el mismo resultado, ¿ok? ¿Por qué? Si yo tengo todo este análisis acá, ¿no? Mi respuesta, ¿qué va a ser? La respuesta que yo voy a obtener cuando la velocidad angular de 2 sea mayor a la velocidad angular de 1, ¿sí? Mi relación va a ser ¿qué? Que la velocidad angular de 1 dividido entre la velocidad angular de 2 me va a dar como resultado 3/5, ¿ok? Me va a dar como resultado 3/5. Y esa sería mi respuesta, ¿cuándo? Cuando la velocidad angular de 2 sea mayor a la velocidad angular de 1, ¿ok? Prácticamente se hace el mismo análisis. Y si nos damos cuenta, nuevamente, lo único que van a cambiar son los subíndices de mi ecuación, ¿no? Voy a desarrollar eso, todo eso, y la velocidad angular de 1 en este caso va a ser de 3 pi medios radianes, y la velocidad angular de 2 va a ser 5 pi radianes, 5 pi medios de radianes sobre segundo, ¿ok? Obteniendo esta respuesta, ¿no? Entonces la respuesta como punto final sería en su conjunto todo esto, ¿no? La respuesta sería todo esto. ¿Ok? Porque el problema no nos dice nada acerca de qué partícula va con mayor velocidad angular. Por lo tanto, si no nos dice, nuevamente, el enunciado del problema, cuál partícula va con mayor velocidad, entonces se debe barrer todas las posibilidades. Acá yo tengo dos respuestas, cuando la velocidad angular de 1 es mayor a la velocidad angular de 2 y cuando la velocidad angular de 2 es mayor a la velocidad angular de 1, ¿no? Siendo mis respuestas 5 tercios y 3/5 respectivamente.